Señor. Romanos 12, verso 1 y verso 2. Romans 12, verse 1 and verse 2. Gloria sea Cristo. Gloria sea Cristo. Glory to God. Me acuerdan, al concluir el servicio queremos orar por Haití y queremos orar también por nuestro hermano Ariel y nuestro hermano Rudy, que salen fuera del estado hacia la universidad. Amén. Y queremos pues que Dios los ayude, los dirija. Amén. Y que ellos puedan ser luz donde quiera que ellos estén. Amén. Nos van a hacer mucha falta, pero sepan que tienen una iglesia que van a estar orando por ustedes. Amen. We're at the end of the service. We're going to be praying for Haiti, but also for our brother Rudy and Ariel, because they're going off to college later this week, and just want to have the Lord with them and show them that they're the light of the world as well. Romanos 12, verso 1 y 2 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia gozosa por lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice: amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. We'll read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Altísimo Dios y Padre Celestial, te damos gloria, honra y gracias por el privilegio de estar en tu casa. Señor, en este momento tu pueblo se reúne aquí, Señor, no solamente para adorar y exaltar tu nombre, sino también para oír el mensaje de tu palabra. Pedimos, oh gran Dios, que tú nos hable en este momento, Señor, que tú nos enseñe, que tú nos corrija, que tú nos restaure, que tú nos afirme, Padre Santo. Señor, te necesitamos, Señor, y tu iglesia, Padre mío, en este momento levantamos nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra voluntad y todo lo que somos, Señor, hacia ti en un sacrificio vivo, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. You may be seated, brethren. Gloria a Dios. Continuamos la segunda parte de nuestro mensaje, un sacrificio vivo. We'll continue the second part of our message, a living sacrifice. La Biblia enseña que la salvación es más que un evento. The Bible teaches that salvation is more than just an event. La salvación es un proceso. The salvation is a process. Un proceso que comienza con nuestra justificación. A process that starts with our justification. Donde el mismo Dios nos declara inocente de nuestra culpa. By the very God, it declares us innocent from our fault. Y así somos librados de la condenación eterna del pecado. That's how we're freed from the condemnation of sin. Este proceso de salvación continúa con nuestra santificación. This process of salvation continues with our sanctification. Hay que entender que todos los que han sido justificados We must understand all that have been justified ahora son llamados a santificarse. now are called to be sanctified. Esta es la segunda parte del proceso de la salvación, This is the second part of the process of salvation, donde somos librados del poder y de la influencia del pecado en nuestras vidas. where we're free from the influence of sin in our lives. Y esta es la lucha que el cristiano tiene todos los días. And this is the struggle that the Christian has every single day. Una lucha espiritual que el apóstol Pablo habla de ella en Romanos 6 y en Romanos 7. It's a spiritual struggle that a believer has that Paul talks about in Romans 6 and 7. Este proceso de la salvación culmina con nuestra glorificación, This process of salvation ends with the glorification. donde al final nuestros cuerpos serán transformados At the end, where our bodies will be
be transformed, Finalmente seremos librados de la presencia del pecado. that we will be free from the presence of sin, Justificación, justification, santificación y sanctification, glorificación. and glorification. Por 11 capítulos en el libro de los Romanos, For 11 chapters in the book of Romans, Pablo ha estado hablando sobre la salvación. Paul's been talking about salvation, En específico sobre la justificación que Dios declara sobre los suyos. specifically the justification that he has declared for his. Pablo culmina esta sección de la justificación And he ends this section of the en justification Romanos 11:36 dándole toda la gloria a Dios. in 11:36, giving God all the glory. Pero él no termina hablando de la salvación, But he's not done talking about salvation, sino que él continúa. but he continues. Pero ahora el enfoque no es la justificación, But the focus now is not the justification, sino la santificación de los que han sido justificados. but the sanctification of those who have been justified. Amados, aquí vemos la gran diferencia entre los salvos siempre salvos y la verdad del Evangelio de Jesucristo. This is the difference we see between those that are saved, are always saved, and the truth of the gospel. Los justificados han sido llamados a santificarse. The justified have been called to be sanctified. En un lado tenemos a personas In one light we have people, que dicen, como ya yo acepté a Jesucristo, those that say that I've already accepted como ya Jesus, yo pasé por una oración, that I went through a prayer, ahora yo puedo vivir como yo quiera vivir. now I can live the way I want to live. Pero la Biblia nos dice en Romanos 6, But the Romans 6 says, Pablo dice que si esa es tu manera de pensar, and Paul says, if that is your way of thinking, todavía eres esclavo del pecado. then that means you're still a slave of sin. Y hay que entender que somos o esclavos del pecado o esclavos de Jesucristo. That we have to understand we're either slaves of sin or slaves of Christ. ¿Cómo sabemos si somos esclavos del pecado o esclavos de Jesucristo? How do we know that we're slaves of sin or slaves of La Christ? vida que vivimos lo va a declarar. The life that we live will declare it. La forma que pensamos y la forma que hablamos y las cosas que hacemos The things we think, the things we say, and the things we do va a revelar will reveal si todavía somos esclavos del pecado that if we're still slaves of sin o si verdaderamente somos esclavos de Jesucristo. or if we're truly slaves of Christ. Por otro lado, tenemos a otras personas que dicen, And on another side, we see other people say, si tú no haces esto, if you don't do this, o si tú haces esto, or if you do that, vas a perder tu salvación. you will lose your salvation. No han entendido la seguridad de la salvación que Pablo enseña en Romanos 8. And they have not understand the security of our salvation that Paul teaches in Romans 8. No han entendido que la vida que vivimos Understand that the life that we live no es para ganar nuestra salvación, is not to earn our salvation, sino que es la conclusión lógica de un corazón agradecido a Dios. but it's the logical conclusion of a grateful heart to God. Dios ha hecho tanto por mí. God has done so much for me. Dios me ha dado tanta misericordia God has given me so much mercy. que lo razonable es rendirle todo lo que soy a Él. The reasonable is to surrender everything that I am to Him. Cuando llegamos a Romanos 12, Then we get to Romans el 12. apóstol Pablo cambia de teología a práctica. Apostle Paul changes from theology to practical. El enfoque en los primeros 11 capítulos de Romanos The first 11 chapters of Romans era lo que Dios hizo por nosotros. is what God has done for us. Pero ahora de Romanos 12 en adelante, Now from Romans 12 and on, el enfoque es nuestra responsabilidad con el Dios que ha hecho tanto por nosotros. it is now our responsibility to the God that has done so much for us. Pablo primero se enfoca en todo lo que Dios ha hecho. Paul first focused on everything that God has done. Y ahora el enfoque es cómo debemos vivir por el Dios que ha hecho tanto por nosotros. Now the focus is how we should live to God, for the God that has done so much for Y us. después de todo lo que Dios ha hecho por la iglesia, And everything that God has done for the lo church. primero que debemos hacer es ofrecerle un sacrificio de adoración. The first thing we must offer is the sacrifice of worship. Un sacrificio donde le damos toda la gloria a Dios. A sacrifice where we give all the glory to God. Un sacrificio que consiste A sacrifice that consists
insist en presentar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra voluntad ante el altar de sacrificio delante de Dios. to present our minds, our bodies, and our will to the sacrifice of God. Ahora, hay personas que me dirán, There might be people that will say, Pastor, espere un momento. Pastor, wait a minute. Tú me quieres decir You mean to tell me que después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, everything that God has done for us, que yo debo rendirle todo a Dios? I have to surrender everything to Him? Eso es exactamente lo que la Biblia nos exhorta a hacer. That's exactly what the Bible teaches us to do. Pero lamentablemente hay cristianos But unfortunately, there are que Christians. actúan como que si Dios estuviera pidiendo demasiado de ellos. They act like if God is asking too much of them. Y queremos rendirle algunas partes a Dios. And we want to surrender certain parts to Queremos God. rendirle algunas áreas de nuestras vidas a Dios. Surrender certain areas of our lives to Pero God. porque tenemos problema dándosele todo a Dios. Because we have a problem giving everything to God. Queremos rendirle los domingos a Dios. We want to surrender Sundays to Pero Him. los 7 días a la semana, eso es para mí. But the 7 days a week, that's for me. Y hay que saber que Cristo o Cristo es rey de toda nuestra vida o Cristo no es rey. We have to understand that Christ is king of all our lives or Christ is not king. En verso 1 de Romanos 12. In verse 1 of chapter of Romans 12, Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. he says, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. En otras palabras, Pablo dice, In other words, Paul says, te ruego por las misericordias de Dios. I appeal to you by the mercies of Por God. todas las misericordias que Dios ha hecho con nosotros. All the mercies that God has done for us. Todas las misericordias que Dios ha tenido sobre nosotros. All the mercy that God has given us. Que debemos rendirle todo a Él. We must surrender everything to Him. Fíjense, mis amados hermanos, que misericordias está en plural, That we notice that mercies is plural. dándonos a entender que Dios nos dio varias misericordias. Showing us that God has given us multiple Vamos mercies. a ver si Dios está pidiendo demasiado del creyente. Let's see if God is asking too much of the believer Cuando Él pide nuestro todo. when He asks for all of us. Vamos a ver qué Dios nos dio. Let's see what God has given us. En los primeros 11 capítulos de Romanos, In the first 11 chapters of Romans, vemos que una de las misericordias que Dios tuvo sobre nosotros we see one of the mercy that God has given us. es que nos dio gracia o favor inmerecido. He's given us grace or undeserving grace. Una gracia inmerecida que justifica al vil pecador. Undeserving grace that justifies the sinner. Otra misericordia que Dios nos dio Another mercy that God has given us es fe para creer y recibir la salvación. is faith to believe and receive the salvation. Entendemos que la fe para creer no es de nosotros, sino que es un don o un regalo de Dios. We understand the faith to believe in God is not from us but a gift from God. Otra misericordia que Dios nos dio es paz con Él. Another mercy He's given us is peace with Him. Éramos enemigos del Dios del universo. We were in enmities with the God of the Y universe. de enemigos, And from Dios nos enemies. hizo hijos. And from enemies He made us children. Otra misericordia que Dios nos dio es su amor. Another mercy He's given us is His love. Un amor que hace a Dios mover montaña por sus hijos. It's a love that has God moving mountains for His children. Otra misericordia que Dios nos dio es una esperanza de gloria. Another mercy He's given us is a hope for glory. Andábamos sin fe y sin esperanza We walk without faith or hope hasta que Dios entró en la escena de nuestras vidas until God came in our y lives nos dio una esperanza viva en Jesucristo. and giving us a living hope in Christ. Otra misericordia que Dios nos dio es el regalo del Espíritu Santo. Another mercy He's given us was the gift of the Holy El Spirit. Espíritu Santo es santo. The Holy Spirit is ¿Y holy. cómo es posible que un ser santo
And how is it possible that a holy being pueda morar dentro de seres tan imperfectos como nosotros? who can live in a body that's so imperfect like us? Sencillamente la sangre vertida en la cruz nos limpia de todo pecado It's by the blood of the cross that cleans us from all y sin, nos hace santos delante del Dios que es santo. that makes us holy in front of the God that is Y holy. es por esa sangre derramada And it's for that blood que Dios nos dio el regalo del Espíritu Santo, that given us the gift of the Holy que Spirit, nos libra del pecado y de la muerte. that frees us from sin and death, Nos hace cumplir con las exigencias de la ley. allows us to complete the laws or the Nos requirements of the laws, regenera y nos hace nuevas criaturas. regenerates us and makes us new creatures. Recibimos vida y el Espíritu Santo es la garantía de nuestra resurrección a la gloria. And gives us life and a guarantee of the resurrection of Es glory. por el Espíritu Santo que recibimos poder para matar en nosotros las acciones de nuestra naturaleza pecaminosa. It's by the Holy Spirit that gives us power to kill any sinful nature in our sinful walk. Es el Espíritu Santo que nos confirma, no solo como que somos hijos de Dios, sino también herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. It's the Holy Spirit that confirms that we're not just children of God, but we're inheritance of God and co-inheritance with Christ. Otra misericordia que Dios nos dio es poder en Romanos 1:12. Another mercy he gives us is power in Romans 1. Otra es la benignidad de Dios, Romanos 2:4. Also The goodness. the goodness in Romans chapter 2. Otra es libertad de la eterna condenación, Romanos 5. Also the freedom of the condemnation, chapter 5. Otra es gozo por nuestra seguridad eterna en Romanos 5. Also the joy of our assurance in Romans 5. Otra es gloria y honor en Romanos 2:10. Also a glory and honor, Romans Y 2:10. si sigo buscando más, estoy seguro que vamos a encontrar más misericordias que Dios le ha dado a sus hijos. And if I keep looking, I'm sure I'll find more mercy that God has granted us to his children. Ahora todavía debemos seguir creyendo que Dios está pidiendo demasiado de nosotros. So are we supposed to believe that God is asking too much of us? Cuando Él quiere que le rindamos todo a Él. When he asks us to surrender everything to him? Y eso que yo no mencioné su justicia, And that haven't even talked about his ni justice mencioné su perdón, or his ni forgiveness su reconciliación. or his Y eso reconciliation. que no mencioné, que aparte que el Espíritu Santo intercede por la iglesia, And a part of the Holy Spirit intervening with the church, Jesucristo también está intercediendo por la iglesia. Jesus Christ is also intervening for his church. Miren, amados, todo eso es simplemente un poquito de las misericordias que Dios nos ha dado. Those are just a few mercies that God has given us. ¿Cómo podemos pensar que Dios está pidiéndome demasiado de nosotros? How can we ask that God is asking too much of us Cuando nos pide que le rindamos completamente a Él. when he asks to surrender all of ourselves to him? No, mis amados hermanos, No, brethren. como el salmista en el Salmo 116:12. Like the psalmist says in 116 verse Tenemos 12. que preguntar, ¿qué pagaré a Jehová por todo su beneficio para conmigo? We have to ask, what shall I render to the Lord for all his benefits to me? Y luego el salmista contesta esa misma pregunta en el verso 17, And the psalmist answers the same question in verse 17, diciendo: saying, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. I will offer to you the sacrifice of thanksgiving and call on the name of the Lord. En Romanos 12, In Romans 12, Pablo empieza diciendo Paul continues to que say, después de recibir todas las misericordias de Dios, after receiving all the mercies of lo God, lógico debe ser ofrecernos completamente a Dios. the logical thing to do is to offer all of us to him. Él dice, eso es lógico. That has to be logical. Por eso es que al final del verso 1, That's why at the end of verse 1, Pablo dice, este sacrificio vivo, this living sacrifice, dice, este es vuestro culto racional. which is your spiritual worship. La palabra racional del griego es la palabra lógicos, The word rational in Greek means logical, que significa lógico y razonable. which means logical and reasonable. El ofrecer un sacrificio a Dios, To offer sacrifice to God, un sacrificio vivo que consiste de todo lo que nosotros somos. a living sacrifice that consists of everything that we are. Es un sacrificio
razonable y lógico. It's a sacrifice that's logical and reasonable Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. after everything he's done for Y us. esto, amados hermanos, tiene que ver con la segunda parte del proceso de la salvación. And this shows the second part of the process of salvation, Nuestra santificación. our sanctification. Ay, ay, ay. Miren lo que Pablo dice. Look what Paul says. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living En sacrifice. otras palabras, preséntate a ti mismo como sacrificio por tu propia santificación. In other words, offer yourself as a sacrifice for your own Es sanctification. un sacrificio It's a que sacrifice. consiste en nuestra propia santificación. It's a sacrifice that consists of our own Déjame decirlo sanctification. otra vez. Let me say that again. Este sacrificio vivo This living sacrifice, este sacrificio razonable this reasonable es sacrifice, un sacrificio it's a que sacrifice consiste en nuestra santificación. that consists of our sanctification. Dios dice ahora, después de todo lo que yo he hecho, After everything he's done, lo lógico, lo razonable es que tú vivas completamente para mí. the logical thing is that you live completely Es que for me, tú te rindas completo a mí. that you surrender completely to Y me. ese sacrificio vivo And that living sacrifice consiste con nuestra propia santificación. consists of our own Por sanctification. eso en Romanos 6:19, That's why Romans mira lo que 6:19, Pablo dice. look what Paul says. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para vivir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, alguien diga ahora, ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Paul says, I am speaking in human terms because of your natural limitations. For just as you once presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, leading to more lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, leading to sanctification. Hay que entender, mis amados hermanos, We must understand, brethren, que si usted está en Cristo, that if you are in Christ, Dios te ha declarado sacerdocio santo he has declared to you a holy priest para que nos presentemos a nosotros mismos como un sacrificio vivo. to declare ourselves as a living Para sacrifice. que así entremos en la segunda parte de nuestra salvación, que es nuestra santificación. Therefore, we can get to the second part of salvation, which is our Y sanctification. así en nuestra santificación, And that in our sanctification, vivir completamente para Dios. to live completely for him. Pero hay una palabra de advertencia. But there's a warning. Una palabra de advertencia en el verso 2. But there's a warning in verse 2. Para poder presentarle a Dios este sacrificio vivo, To present this living sacrifice to God, santificándonos para Él todos los días. sanctifying us every single day for him. En el verso 2 Pablo nos da una advertencia In verse 2, Paul gives us a warning. y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. En otras palabras, In other words, para presentarnos a Dios como un sacrificio vivo to present us as a living sacrifice to God y así santificar nuestras vidas viviendo para Él. and sanctifying our lives, living for him, Tenemos que cuidar nuestra manera de pensar. we must take care of the way we think. Y por ende tener mucho cuidado lo que permitimos en nuestra mente. And be very careful what we allow to go in our minds. Déjame decirlo otra vez. Let me say that again. Para presentarnos a Dios como un sacrificio vivo. To present ourselves as a living sacrifice to God Y así santificar nuestras vidas viviendo para Él. and to sanctify our lives to live for him, Tenemos que cuidar nuestra manera de pensar. we must take care of the way we Y think. por eso tenemos que tener mucho cuidado. That's why we have to be very careful. Las
cosas que permitimos en nuestras mentes. The things that we allow in our minds. ¿Por qué, mis amados hermanos, es tan importante Why is this so important? cuidar nuestras mentes para vivir para Dios? To take care of our minds to worship God. ¿Por qué es tan importante? Why is this so important? ¿Por qué es tan importante cuidar lo que entra por aquí Why is it so important to take care of what goes in our y minds? por aquí And right here. y lo que entra por aquí? And through here. ¿Por qué es tan importante Why is that so important? cuidar nuestra mente para poder vivir para Dios? To take care of our minds to live for God. Porque lo que hay en la mente determina la acción. That what is in our minds will determine what is the action. Déjame decirlo otra vez. Let me say that again. Lo que hay en la mente determina la acción. What is in your mind will determine the action. Por eso la Biblia dice en Proverbios 23:7. That's why the Bible says in Proverbs 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. For as he thinks within himself, so he En is. otras palabras, según lo que hay en tu mente, In other words, what is in your mind eso va a determinar tu acción. will determine your action. Y si no le das tu mente a Dios, And if you don't give your mind to God, tampoco le vas a dar tu cuerpo. then neither are you going to give your body. Si no le das la mente a Dios, If you don't give your mind to God, tampoco vas a actuar como Él quiere que tú actúes. you won't act the way he wants you to act. Tampoco te vas a comportar como Dios quiere que te comportes. You're not going to behave the way he wants you to No vas behave. a hablar como Dios quiere que tú hables. You won't talk the way he wants you ¿Por to qué? talk. Porque lo que hay en tu mente va a determinar nuestra acción. Why? Because whatever's in your mind will determine your Y action. si no le das tu cuerpo a Dios donde comete las acciones, And if you don't give your action or your body to God, no le das tu voluntad, you won't give your will, no le das tu todo, you won't give y everything, por ende no vas a hacer un sacrificio vivo para Dios. then you won't be able to give a living sacrifice to Y God. ese sacrificio vivo And that living sacrifice, es lo menos que debemos hacer para Dios. it's the least that we can do for Después God. de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. After everything he has done for Y us. si no hacemos ese sacrificio vivo, And if we don't do that living sacrifice, o somos ingratos either we're ungrateful o todavía no hemos tenido un encuentro con Jesucristo. or we haven't had that encounter with Jesus Christ. Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Paul says, do not be conformed to this world. La palabra conformar del griego es la palabra esquimatizo. The word conformed in Greek is the word Esquimatizo. esquematismo. Esquimatizo es donde sacamos nuestra palabra esquemático. This is the word that comes out of Schematics. schematics. Y denota ser moldeado bajo presión. And it shows to be molded under pressure. La palabra siglo And the word world or age, denota era. era, O el sentir en un tiempo en la historia humana or feel in a time in the history of mankind que abarca sus valores, sus creencias y sus ideologías that symbolizes the value and the ideologies and symbols en of the time, distinción a la verdad de Dios. which differentiates the truth of God. So, aquí tenemos dos palabras. So we have two words, Esquimatizo, esquematismo, que es presión o ser moldeado bajo presión. which means pressure, being molded under Y pressure, tenemos siglo, and we have world or age, que es un tiempo en la historia humana que abarca sus valores, creencias, ideologías en distinción a la verdad de Dios. that signifies a time in human history that shows the difference in their values and ideologies compared to the truth of God. No sean moldeados bajo presión Don't be molded under pressure por la ideología, creencias y valores que el mundo tiene que está en contra de la verdad de Dios. Don't be molded under pressure with the ideologies, the beliefs, and the behavior or the acts during that time of the world. En otras palabras, Pablo dice, In other words, Paul says, iglesia, church, si queremos santificarnos para Dios if we want to sanctify ourselves for y God vivir para Él and live for Him y ser el sacrificio vivo que debemos ser para and Él, be that living sacrifice for Him, entonces no podemos dejar then we cannot allow que el mundo comprima
imprima nuestra mente that the world to take over our minds dentro de un molde ideológico. under an ideological mold. Ahora alguien preguntará, pero pastor, But someone might ask, Pastor, ¿qué de malo tiene en sumergirnos en la cultura y en el sistema en que el mundo opera? what's so bad about submerging ourselves to the culture and the system that the world ¿Qué de mal operates? tiene? What's the problem with that? El problema es que el sistema en que el mundo opera The problem is the system that the world operates es un sistema que está en oposición a la forma que Dios quiere que sus hijos vivan. it's in a system that's a complete opposite of the way that God wants his children to live. El sistema en que el mundo opera dice una cosa, The system that the world operates says one thing, pero Dios dice otra. but God says another. Y cuando vivimos para Dios y queremos ser ese sacrificio para Él, And when we live for God and want to be that sacrifice for ese him, sacrificio vivo, that living sacrifice, ese para santificarnos y vivir completamente para Dios, that sanctification, live completely for him, ahí viene el mundo a criticar, there comes the world to a criticize señalar, and to point y a out burlarse. and to make fun ¿Por of. qué? Porque este sistema en que el mundo opera Because in this system that the world operates, está en opuesto, en contra completamente de lo que Dios ha dicho. it's completely against all the things that God Y hay says. que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, And we have to be very careful, brethren, porque la filosofía hueca del mundo está infiltrando la iglesia del Señor. and the philosophy of the world is entering the church of God. Hay cristianos que están apoyando la homosexualidad porque eso es lo que apoya el sistema del mundo. Because there's Christians supporting the homosexuality because the world supports it. Hay cristianos apoyando el aborto porque eso es lo que el sistema del mundo apoya. There's Christians that support abortion because the world supports it. Hay cristianos apoyando ideologías diabólicas. We have Christians supporting diabolical El ideologies. CRT, el wokeness que hay en el mundo está metiéndose dentro de la iglesia. The wokeness or critical race theory that's coming into the church. Y hay que tener cuidado. And we have to be very Por careful. eso la Biblia nos dice en Primera de Juan 5:19. And that's why the Bible says in 1 John 5:19, Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. we know that we are of God and that the whole world lies in the power of the evil one. Hay una distinción There's a distinction entre los que son de Dios y los que son del mundo. of those that are of God and that are not of ¿Sabía God. eso? Hay una distinción There's a distinction entre los que son de Dios y los que son del mundo. of those that are of God and that are not of God. Y si el mundo está bajo el poder del maligno, And if the world is under the power of the evil one, entonces hay que entender que los que operan bajo esa ideología mundana that those that operate under the ideologies of the world viven haciendo lo que el maligno quiere que hagan. will continue to live the way that the evil one wants them En to otras live. palabras, el sistema en que el mundo opera, In other words, the system that the world que le operates lleva la contraria a Dios, that goes against God es inspirada por el mismo diablo. is inspired by the devil, Inspirada por el mismo enemigo de la iglesia. inspired by the same enemy of the Y church. muchos dentro de la iglesia And many in the church están conformándose, dejando que su mente sea mordiada por la filosofía hueca que hay en el mundo. are allowing their minds to be conformed to the philosophy that's out in the world. Padres cristianos tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. Our Christian parents have to be careful with our children Que ellos están expuestos a la era del mundo. because they're exposed to the era of this world, Están expuestos a la ideología del mundo. exposed to the ideologies of A the la world, basura y la poca vergüenza que se promueve en la cultura y en la televisor. the garbage and embarrassment that's shown in television, Basura, amados hermanos, que está promoviéndose en el internet, en los celulares, en las computadoras. the garbage that's manifesting in the internet and telephones and in computers, Y aún dentro de nuestras escuelas. and even in our own schools. Y mientras menos de Dios nuestros hijos son expuestos. And our children are being exposed to that. Mientras menos de la iglesia nuestros hijos son expuestos. And less of the church is being exposed to that. Mientras menos nuestros hijos son expuestos con la palabra de Dios. And less that they're exposed to the Word of God, Más influencia van a tener el mundo sobre nuestros hijos. more influence the world is going to have to our children. Más influencia va a tener el sistema en que el mundo opera More influence the world's going to have to our children, the way sobre it operates, nuestros hijos. over our children.
El diablo mismo está tratando de influenciar nuestros hijos dentro de la iglesia. The devil's trying to influence our children within the church. Y muchos cristianos están durmiendo el sueño de la indiferencia. And many Christians are sleeping or dreaming of the dream of Dejando indifference. que el diablo se meta en la mente de nuestros hijos. Allowing the devil to get in the minds of our children. Dejando que el diablo se meta en nuestros hogares. Allowing the devil to enter our house. Amados hermanos, hay que estar apercibidos We have to be alert y tener cuidado and we have to be con careful lo que nuestros hijos están viendo of what our children are y watching con lo que estamos permitiendo dentro de nuestro hogar. and what we're allowing in our house. Muchos hijos, amados hermanos, es triste decirlo, pero muchos hijos se están perdiendo dentro de la iglesia. It's sad to say, but many children are getting lost within the church Porque donde único están expuestos a la verdad de Dios because where they're exposed to the truth of God, es un ratito los domingos. it's a little time on Sundays. Mientras toda la semana son indoctrinados por el sistema en que el mundo opera. And through the whole week, they're being indoctrinated by the way the system works, Por el sistema que Or ha the world sido influenciado por el mismo diablo. by the system that was influenced by the same devil. Y hay que saber, mis amados, que Dios nos va a llamar a cuenta por nuestros hijos. We have to understand that God's going to hold us accountable for our children. Déjame decirlo otra vez. I'm Dios gonna say nos that va a again. llamar a cuenta por nuestros hijos. God is going to hold us accountable for our children. Salmo 127:3 nos dice, nos recuerda que herencia de Jehová son los hijos. We have to understand in Psalms 127, verse 3, behold, children are a gift of the Lord. Tristemente, muchos padres cristianos Sadly, many Christian no parents, han entendido que lo mejor que pueden hacer por sus hijos we haven't understood that the best they can do for their children es instruirlos en los caminos de Dios. is to instruct them in the path of God. Hablemos con nuestros hijos. Let's talk to our children. Enseñemos a nuestros hijos. Let's teach our children. En estos días estaba viendo un reporte en las noticias I was watching a news report earlier this week. que hay maestros There's teachers. que enseñan cosas raras dentro del salón de clase They teach weird things in the classroom. y después le dicen a los hijos, no le diga a tus padres, And then they tell the children, don't tell your no le parents. diga a tus padres lo que estamos hablando aquí. Don't tell your parents what we're talking about here. Yo quiero decirle a todos los niños, todos los jóvenes que me están escuchando, And I want to say to all the children and youth that are listening to me, si alguien le dice que no le diga nada a tu papá o a tu mamá, if someone tells you not to tell your parents anything, eso es una alerta, that is an alert. que es algo malo que están haciendo. That means there's something bad they're Y doing. lo que debes hacer es decirle a mami y papi lo que te están And diciendo so what you have to do is tell your parents what they're y lo telling que you te están enseñando. and what they're teaching you. Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Paul says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your La mind. palabra transformaos del griego es la palabra metamorfo, And the word transformed in Greek is the word metamorpho, donde sacamos nuestra palabra metamorfosis. which is the word that we take out, metamorphosis. Metamorphosis. El diccionario define metamorfosis Metamorphosis is defined como un cambio en la forma o en la naturaleza a algo completamente diferente. a change of a form or of our natural form of something completely different. Una metamorfosis Metamorphosis es un cambio en naturaleza is a change in nature a algo completamente diferente. of something completely different. La Biblia nos enseña The Bible teaches que esa metamorfosis o ese cambio en naturaleza that natural or that change in nature, sucede en nuestra manera de pensar it happens in our way of thinking. y sucede cuando nuestra mente es renovada por la misma palabra de Dios. It happens when our mind is renewed through the Word of God. Por eso es que en esta iglesia se enfoca tanto en el estudio de la palabra. That's why in this church we're so focused on the study of the Word. Nuestras mentes son transformadas por el poder de la palabra de Dios. Our mind is transformed by the Word of God. La Biblia dice en Colosenses 1 del 9 al 10. The Bible says in Colossians 1 verses 9 through Mira 10. lo que dice. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will and all spiritual wisdom and understanding. Esta es mi oración por la iglesia. And this is my prayer for the Que la church. iglesia sea llena de todo el conocimiento de la voluntad de Dios. That the church can be filled with all the knowledge of his will. ¿A dónde encontramos ese conocimiento? Where do we find that understanding? En la palabra de Dios. In the word of God. ¿Para qué Pablo oraba que la iglesia sea llena del conocimiento? Why did Paul pray that the church will be filled with the knowledge of God? Porque esta es mi oración. Because this is my prayer. Y yo estoy completamente de acuerdo con el apóstol Pablo. And I'm completely agreed with the Apostle Paul. Pablo dice, yo quiero que ustedes estén llenos, y esta es mi oración, que ustedes estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. The Apostle Paul is praying that the church can be filled with knowledge of his will. ¿Para qué? For what? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. So that you will walk in a manner worthy of the Lord, to please him in all respects, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. Lo que domina nuestra mente dominará nuestras acciones. What dominates our mind will dominate our Lo que actions. domina nuestra manera de pensar What dominates our way of thinking va a producir efectos en nuestro comportamiento. will produce effects in our behavior. Y si nuestras mentes están llenas de la ala de cucaracha del mundo, And if our minds is filled with the garbage of the world, eso va a afectar las cosas que hacemos. that will affect the way we think or what we do. Porque según es su pensamiento en tu corazón, tal es, dice la Biblia. And as the Bible shows that your thoughts in your heart, that's how your thoughts are. Pero si nuestras mentes están llenas de la verdad de Dios, But if our minds are filled with the truth of si God, nuestras mentes están llenas de la voluntad, del conocimiento de la voluntad de Dios, but if our mind is filled with the knowledge of the will of God, ese conocimiento, that understanding, esa verdad va a dominar nuestras acciones. that truth will dominate our Y actions. entonces vamos a hacer las cosas que le agradan a Dios. And that way we're going to do the things that please God. Y entonces podremos presentarnos ante Él como los sacrificios vivos That way we can present to him a living que sacrifice debemos presentar como sacerdocio santo. that we have to present as a holy priest. Y si nuestra manera de pensar está llena de la palabra de Dios, And the way we think is filled with the word of las God, cosas que haremos serán dictadas por la verdad de la palabra de Dios. the things we'll do will be dictated by the word of the truth of God. Entonces And then podremos santificarnos delante de Dios y vivir como Dios quiere que vivamos. we can sanctify ourselves and live the way that God wants us to live. Ese es el sacrificio vivo, That is a living sacrifice, que es lo razonable, que es lo lógico which is reasonable or the logical thing que un cristiano debe hacer that a Christian must do después de entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros. after understanding everything that God has done Y for después de us entender todo lo que Dios nos ha dado. and everything that God has given us. Se cuenta la historia de un granjero que capturó un águila. There was a story that told that it was a farmer that got an eagle. Un granjero capturó una águila A farmer captured an eagle y la amarró and tied it up de tal forma que esa águila no podía volar. in a way that the eagle couldn't fly, Y luego que vio que la águila no podía volar, and saw that the eagle couldn't fly, puso el águila con las gallinas. and put the eagle with the chickens. Con el tiempo, But with time, la águila empezó a comportarse como las gallinas, the eagle started acting or behaving like the chickens, caminando como una gallina walking like a chicken, y comiendo como una gallina and eating like a chicken, y esperando que el granjero viniera a tirarle maíz and waiting for the farmer to give him corn para así comer como las gallinas. and to eat just like the chickens. El gran águila The great eagle que en un tiempo se remontaba en las alturas, that will go all the way up high in the hills, ahora parecía que estaba satisfecho it looks like the eagle was satisfied viviendo en la tierra como una gallina común. and living on the
on the earth like a regular chicken. Un día, One day, un pastor descendió de las montañas. a pastor was at the mountains, Ese pastor solía vivir con las águilas. and he wanted to live with the eagles. Y se encontró caminando, se encontró con esta águila que estaba viviendo en la tierra como una gallina común. And he encountered this eagle that was acting like a chicken. Y este pastor le dijo al granjero, And this pastor told the farmer, qué lástima es ver un águila viviendo como una gallina. how sad is it to see an eagle to live like a chicken? ¿Por qué no sueltas el águila para que se remonte en las alturas como águila que es? Why can't you let go of the eagle so it can go and fly up as high as it can like the eagles do? El granjero lo pensó The farmer thought about it y estuvo de acuerdo con el pastor. and agreed with the pastor. Soltó las ataduras del águila. He let go of the knot that he had on the eagle. Lo soltó. He let him go. Pero el águila seguía comportándose como una gallina. But the eagle kept acting like a chicken. El pastor tomó el águila The pastor took the eagle y le cambió el ambiente. and changed his environment Y lo llevó a una pared bien alta and took him to a very high place. y lo puso allí. And he put him there. Y cuando el águila vio la tierra donde estaba, And when the eagle saw the land where it was y miraba hacia arriba y vio los cielos azules y el sol brillando, and saw the blue skies and the sun rising, el águila levantó sus alas and the eagle lifted up his y wings, con un brinco and with a big jump, el águila comenzó a volar. the eagle started to fly. Con el tiempo, el águila estaba remontado en las alturas, In that moment, the eagle was up in the skies comportándose como águila que era. and acting like an eagle that he was. Amados, el mundo quiere atarnos para que nos comportemos como gallinas. The world is trying to tie us acting like we're Y chicken nos tira maíz en la tierra and throws us corn like para que in nos the floor enfoquemos como las gallinas. so we can focus like the Para chicken, conformarnos, para moldearnos como las gallinas. to conform or mold us like the chicken. Y así nos dejamos llevar por los patrones que nos rodea. And then we let like the farmers that are around us. Con el tiempo And with time, somos gente libre that we're freed people comportándonos como gallinas. acting like chicken. Gente que Cristo ha puesto en libertad. And people that Christ has given them freedom. Pero como estamos siendo moldeados por el sistema en que el mundo opera, But because we're being molded by the way the world operates, estamos comportándonos como lo que no somos. we're acting like what we're not. Pero no nos podemos olvidar But we cannot forget que aunque estamos en el mundo, that even if we're in the world, no somos parte de este mundo. we're not part of this world. Dios nos hizo águilas God made us para que eagles nos remontemos en las alturas, so we can go up en high las alturas de la verdad de la palabra de Dios. in the heights of the truth of the Word of God. Predícale a una persona y dile, es tiempo para remontarte. And tell the person next to you that it's time to fly Es up. tiempo para remontarte sobre la verdad de Dios. It's time to go to the truth of God. Es tiempo de sacudirnos. It's time to shake it off. Usted no es gallina. You're not a chicken. Usted es águila. You're an eagle. Y es tiempo de comportarnos como lo que somos. And it's time to act like what we are. Pongámonos de pie, May iglesia. please stand up. Santos a Dios. Eso es lo que es ser un sacrificio vivo. That is what it's like to have a living sacrifice. Santificarnos Sanctify us para nuestro Dios. for our God, Para vivir para Él todos los días de nuestra vida. to live for Him every single day of our lives. Eso es lo más razonable y lo lógico de un corazón agradecido a Dios. That's the most reasonable and logical thing of a grateful heart. Amados, y es tiempo de comportarnos como lo que somos, It's time to act like how we are, para que podamos hacer lo que tenemos que hacer, so we can do what we must do. para sacrificar un sacrificio vivo To sacrifice a living en sacrifice gratitud a Dios. in gratitude to God. No podemos dejar que el mundo moldee nuestra forma de pensar. We cannot have the world form or mold us in the way we Le think. pido, mis amados, que meditemos en estas palabras. I ask you to meditate in these Y words. si hubiera alguien que necesite la oración, aquí está Dios. And if we need someone that needs prayer, then God is here. Y si hubiera alguien en las redes sociales que necesita la oración,
aquí estamos dispuestos a orar. por And there's someone in social media that needs prayer, then we're here to pray for you. Mientras tanto, meditemos en estas palabras. And during the time, just meditate in these words Mientras nos ministran con un cántico. as they minister in a song.